Conocimientos de nuestra fe católica y un poquito de mi vida aquí en Panamá, que es donde vivo con mi esposo. Si te interesa este tipo de contenidos, te invito a suscribirte, a darle a la campanita para estar al día de todas las notificaciones y por supuesto que eres más que bienvenido o bienvenida. Estaba pendiente de la segunda parte del tema sobre la fundación de la iglesia. El tema realmente es muy extenso y pues resumirlo en 15 o 20 minutos para no hacerme tan largo el video, pues es un poco difícil, ¿no? He tratado de buscar los puntos fundamentales que nos hacían falta en el primer video, y si fuese necesario pues hacemos otro con otros puntos que también son importantes de tocar. Ok, en la segunda parte la he basado en el libro del padre Jorge Loring, Para Salvarte, una enciclopedia bastante completa que de verdad que todo católico debería de tener. Bien, Cristo fundó su iglesia para que continuara su misión salvadora en la tierra hasta el fin del mundo, en la pantalla les voy a ir poniendo las citas bíblicas para no extenderme luego diciéndolas. La hizo depositaria de toda su doctrina y de los demás medios de salvación que quiso dar a los hombres. La Iglesia Católica es la única fundada por Cristo Dios. Todas las demás religiones han sido fundadas por hombres y podemos verlo con fecha exacta a partir de cuando se fundó una nueva secta. La perpetuidad de la Iglesia Católica puede considerarse como un auténtico milagro. Podría decirse que es un milagro que un pobre aldeano, como era nuestro Señor Jesucristo, sin más ayuda humana, que 12 pescadores ignorantes y sin armas de ninguna clase, transformara un imperio tan poderoso como era el Imperio Romano, derribara sus ídolos falsos, acabara con sus costumbres y con sus vicios y lo hiciera caer de rodillas adorando a un judío ajusticiado en un patíbulo. El Imperio Romano ha sido el imperio más poderoso que ha conocido la historia. El dominio universal de Roma duró 1200 años. Pues bien, en el momento cumbre de su poderío, no solo no pudo evitar que se extendiera el cristianismo, sino que a pesar de sus 10 sangrientas persecuciones que duraron con altibajos 249 años y en las que murieron más de 100.000 mártires, había el cristianismo adquirido tanta fuerza que en el Edicto de Milán, en el año 313, en febrero del año 313, el paganismo dejó de ser la religión oficial del Imperio Romano y se concedió la paz a la Iglesia. En el año 313 se da el Edicto de Milán, donde se da la libertad de culto. A mediados del siglo IV, la mitad de los habitantes del Imperio Romano ya eran cristianos. El paganismo dejó de ser la religión oficial del Imperio Romano y se concedió la paz a la Iglesia. Sabemos que en Roma eran politeístas, tenían muchos ídolos, muchos dioses, y para el Dios de los cristianos no había libertad, ¿no? Entonces luego en el Edicto de Milán se concede la libertad de culto, la libertad específicamente para la Iglesia de los cristianos. Más tarde el emperador Teodosio el Grande, español de nacimiento, en el año 380 constituyó el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano. ¿No es esto maravilloso y único? Ok, los protestantes siempre dicen que fue el emperador Constantino el que oficializó la religión católica en el Imperio Romano y que fue el que fundó el catolicismo y todo lo demás. Eso es totalmente falso. Si nos vamos a la historia, a los datos históricos, pues quedan totalmente desenmascarados. Fue Flavio Constantino el que concedió pues la libertad a la iglesia, la libertad a los cristianos, porque así como practicaban pues o adoraban otros dioses, porque el dios de los cristianos no podía ser adorado, ¿no? Él concedió la paz a la iglesia, pero fue el emperador Teodosio el Grande el que
oficializó la religión cristiana como la religión del Imperio Romano en aquella época. Yo creo que este fue uno de los milagros más grandes que ha podido suceder. Y esto pues predicando una doctrina completamente opuesta a las pasiones humanas, opuestas a lo que acostumbraban los romanos en aquella época. La Iglesia Católica predica el perdón, el desprendimiento de los bienes materiales y la pureza de costumbres, algo que no era común para el Imperio Romano. Humanamente hablando, Cristo murió ajusticiado, como un malhechor y abandonado por los suyos. Lo normal hubiera sido que su obra hubiera desaparecido. Sin embargo, lleva más de 2000 años y ha sobrevivido a tremendas persecuciones. Hoy, terminada la persecución sangrienta que ha tenido el cristianismo a lo largo de la historia, la hostilidad persiste por parte de ciertas mayorías parlamentarias y de muchos medios de comunicación, que a través de algunas leyes de la prensa, del arte y de las pantallas de todo tamaño, inculcan a las multitudes cristianas y no cristianas criterios, valores y conductas diametralmente opuestas a las enseñanzas seculares de la Iglesia. Y esta inexplicablemente, es decir, la Iglesia inexplicablemente sobrevive, se purifica y se expande hoy como ayer. Para ello utilizan todos los medios, desde la educación hasta los medios de comunicación social, revistas, prensa, cine, radio, televisión, etc., que presentan como progresistas e imitables actitudes y conductas opuestas a la moral cristiana. Por ejemplo, amor libre, infidelidad conyugal, relaciones sexuales antes del matrimonio, aborto, divorcio, homosexualidad, agnosticismo, ateísmo, etc. Saben muy bien que al corromper las costumbres se asfixia la fe. En aquel tiempo, en el tiempo de los apóstoles, era inconcebible que alguien tratara a un esclavo como a un hermano, como ya recomienda San Pablo. Y la evolución de la esclavitud comienza con la carta precisamente de San Pablo a Filemón. A partir del año 313, cuando el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano, aparecen las primeras leyes a favor de los esclavos, y fue durante la cristiandad de la Edad Media cuando la esclavitud que se había conocido entonces fue dando paso a la servidumbre del sistema feudal. En 1537, el Papa Pablo III publicó una bula prohibiendo la esclavitud de los indios. No hay en el mundo nada más grande que la Iglesia Católica, a pesar de las terribles persecuciones que ha padecido en ya más de 2000 años de existencia. Siempre ha triunfado. No ha habido religión más perseguida ni tampoco más victoriosa. Los grandes imperios y los crueles perseguidores han pasado, pero ella sigue en pie. Es que Cristo lo prometió que duraría hasta el fin del mundo y que los poderes del infierno nunca podrían vencerla. La Iglesia podrá ser combatida, pero jamás podrá ser vencida. La promesa de la protección de Cristo se refiere no solamente a los enemigos externos, sino también a los internos, como serían las desviaciones doctrinales, es decir, las personas que salían de la Iglesia para establecer otra doctrina con desviaciones a la doctrina recibida por Cristo. Muchos perseguidores de la Iglesia han afirmado que acabarían para siempre con ella. Sin embargo, fueron ellos los que acabaron, no la Iglesia. Lo mismo ocurrirá con todos los perseguidores del presente y del futuro. Los emperadores romanos, Nerón, Decio y Diocleciano, martirizaron a miles de cristianos. Ellos tres están en la tumba y el cristianismo sigue en pie 2000 años después. La Iglesia Católica sigue en pie 2000 años después. Ok, también repasando un poco las persecuciones que ha tenido la Iglesia,
vemos que en la Guerra Civil Española entre los años 1936 y 1939 murieron casi 10.000 mártires solamente por ser católicos. Eran hombres y mujeres de todas las edades y condiciones, sacerdotes diocesanos, religiosos y religiosas, padres y madres de familia, jóvenes seglares, fueron asesinados solamente por ser cristianos. El cardenal Suárez, arrestado por la KGB, la famosa KGB, encerrado en la prisión de Minsk y 10 años de trabajos forzados en Siberia, dice: Stalin eliminó el 90% de los sacerdotes. Por orden de Stalin, 7 millones de ucranianos murieron de hambre solo por el hecho de ser católicos. Bien, ahora vamos a ver 4 puntos que marcan en las Sagradas Escrituras, 4 puntos fundamentales que nos hacen señalar o nos guían hacia la iglesia verdadera, la iglesia que Cristo fundó. Entonces vamos a ver, ahora dirán nuestros hermanos queridos protestantes que dónde está en la Biblia que diga que son 4 puntos fundamentales, pero es que vamos a ver, en la Biblia, lo que nosotros llamamos Biblia, ese conjunto de libros, la palabra Biblia tampoco aparece en la Escritura y la utilizamos. La palabra Santísima Trinidad no aparece en la Escritura, pero sí aparece sus componentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a lo que nosotros hemos nombrado Santísima Trinidad. Entonces, estos 4 puntos fundamentales vamos a mencionarlos rápidamente. Jesucristo fundó una sola iglesia. Él dijo claramente, les pondré la cita por aquí abajo: habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Esta iglesia es la iglesia católica, apostólica y romana. Decimos romana porque su sede está en Roma. Si tuviera su sede en España, pues dijéramos española, ¿no? Pero no es porque nosotros tengamos ciudadanía romana ni que hayamos nacido en Roma. Es porque su sede está en Roma. Todas las demás iglesias y religiones están equivocadas. Unas porque no reconocen al verdadero Dios, como el budismo. Otras porque se separaron de la iglesia verdadera, como el protestantismo. Debemos rezar por los no católicos para que se conviertan y ellos y nosotros nos unamos en la única y verdadera iglesia que Cristo fundó, que es la iglesia católica. Algunos dicen que Cristo no pretendió fundar ninguna iglesia. Entonces, ¿por qué reunió a los apóstoles y les mandó a predicar por todo el mundo? ¿Por qué le dijo a Pedro que él sería la piedra fundamental de su iglesia? Decir que Cristo no pretendió fundar una iglesia es tan ridículo como decir que no quiere fundar una familia, uno que compra una casa, contrae matrimonio y tiene muchos hijos. Según el primer concilio de Constantinopla, celebrado el año 381, la iglesia tal como la fundó Jesucristo tiene 4 notas características, es decir, 4 señales distintivas que son 4 propiedades esenciales que todas juntas son exclusivas y manifestativas de la verdadera iglesia de Jesucristo. Estas señales distintivas, estos atributos son unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Es decir, según la mente de Cristo, su iglesia debe ser una. Vamos a ver la primera. Una. Jesucristo no fundó más iglesias que la que fundó sobre San Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, es decir, San Pedro, edificaré mi iglesia. Jesucristo habla en singular, es decir, de una sola iglesia. ¿Vale? Para algunos hermanos protestantes que sí les he escuchado muchas veces decir que pues no es una iglesia, sino que son varias iglesias, porque en el Apocalipsis habla sobre la iglesia de Esmirna, la iglesia de la Odisea. Pues no, era la misma iglesia, solamente que en diferentes comunidades, con la misma doctrina, con lo mismo todo, pero en diferentes territorios, en diferentes comunidades. No quiere decir que eran diferentes iglesias, para nada. Eso es totalmente tergiversar
lo que es la escritura. En el mundo semita, dato importante, el nombre es la persona misma. Cambiar el nombre era indicio de imponerle otra personalidad. En la lengua aramea que Jesús hablaba, Pedro y piedra se dicen con la misma palabra, Kefar. Jesús hace un juego de palabras para expresar que Pedro es la piedra fundamental de su única iglesia. Como dice San Jerónimo, Mateo escribió en arameo y en arameo Kefar significa roca. Se trata naturalmente de una piedra grande, de una roca, pues sobre una piedrecita no se puede edificar nada. La autenticidad de estas palabras ha sido negada de diversas maneras por críticos protestantes. Ok, ya vimos que la iglesia es una. Vamos a ver que la iglesia es santa. Santificar o dar la vida de gracia fue el primer objetivo de la venida de Cristo y por lo tanto santificar es el primer objetivo de la iglesia, que lo hace por medio de los sacramentos, algo que no tienen las demás llamadas iglesias. Como dice San Pablo, Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella. Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella, para santificarla, para hacerla santa. Cristo nos eligió para que seamos santos. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. El mismo Jesucristo dijo que Él había venido para que el mundo se salve. He venido, dice el Señor, no para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Al enviar a sus apóstoles por el mundo, les dijo: id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Predicad a todas las criaturas. El que creyere y se bautizare se salvará, pero el que no creyere será condenado. La iglesia fundada para llevar los hombres a la gloria debe de ser santa, porque el camino de la salvación es la santificación. Ya vimos que la iglesia es una, es santa, es católica. Vamos a ver el tercer punto, que es católica. El nombre de católica, catholic, para designar a la iglesia fundada por Cristo se remonta a principios del siglo II. La empleó Ignacio de Antioquía, lo que para nosotros los católicos sería San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol San Juan, o sea, discípulo directo de un apóstol que sí vivió con Jesús, que sí compartió con Jesús. Católica significa universal. Católica significa universal. Esa palabra viene de latín, catholic. Lo puedo poner en pantalla. Y, no existía el español como tal. Entonces traemos esa palabra, así como hemos metido otras palabras al español, esa palabra también ha sido traída al español, cosa que no saben, parece, los hermanos protestantes. Católica significa universal, y universal sí está escrito en la escritura, en la Sagrada Escritura, sí está textualmente universal, que es lo que significa católica. Jesucristo fundó su iglesia para todos los hombres y para todos los tiempos. Predicad a todas las gentes por todo el mundo. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Esto evidentemente supone que los apóstoles tendrían sucesores, pues ellos en su corta vida ni podían predicar por todo el mundo y a todas las criaturas, ni iban a vivir hasta el fin del mundo. Un dato importante que no sé si hasta qué punto lo hayan meditado nuestros hermanos protestantes, porque si Jesús no fundó una iglesia, entonces ¿qué sentido tendría que haya enviado a sus apóstoles y les haya dicho que estaría con ellos hasta el fin del mundo? O sea, eso evidentemente conllevaba un relevo generacional.
unos sucesores de esos primeros apóstoles, porque generalmente si nuestro Señor Jesucristo tenía 33 años a la edad que murió, sus apóstoles estarían más o menos en una edad aproximada. Tampoco eran jovencitos que iban a tener 100 años para recorrer el mundo entero y predicarle a todas las criaturas. Sabemos que no. Entonces ellos en su corta vida no les iba a alcanzar para predicar a todas las criaturas. Eso se sobreentiende. Ya vimos que la iglesia es una, es santa, es católica y vamos a ver apostólica. La iglesia verdadera tiene que entroncar con los apóstoles. Es en quienes Jesús fundó su iglesia. A ellos dio su potestad. Yo os envío a vosotros. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Evidentemente Jesucristo fundó su iglesia para que permaneciera hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Hasta la consumación de los siglos. Vemos en Mateo 28:20. La iglesia católica, vamos a repasar. La iglesia católica es una en su doctrina. Una en su doctrina, en su gobierno y en sus sacramentos. Unidad en la fe. Nuestro credo es el mismo desde hace 2000 años. Nuestro credo es el mismo desde hace 2000 años. Unidad de doctrina, creída unánimemente por los 1.000 millones de católicos de todas las razas, culturas, lenguas y regiones del mundo entero. Unidad en la doctrina, creída unánimemente por los 1.000 millones de católicos, o por lo menos las personas que se profesan católicas, de todas las razas, culturas y pueblos en el mundo entero. Unidad de gobierno, con una sola cabeza universal, el romano pontífice, no porque el pontífice, es decir, el papa, sea romano, no porque el pontífice haya nacido en Roma. El romano pontífice, el actual, nuestro Papa Francisco, es argentino, lo sabemos, pero está ahorita ocupando el lugar como vicario de Cristo aquí en la tierra en su iglesia. El Papa, el romano pontífice, es porque su sede está en Roma. Vamos a ver. Unidad también de sacramentos, que son exactamente los mismos para los católicos de todo el mundo. Unidad de doctrina de todos los obispos unidos al Papa. Esta unidad no se rompe, aunque algunos la abandonen. No se rompe porque un sacerdote hoy dejó su ministerio sacerdotal y se case. No se rompe porque un religioso o una religiosa deje los hábitos. Esta unidad no se rompe porque un obispo sea desobediente y termine dejando su ministerio. No se rompe porque un laico vive en adulterio. No se rompe porque un laico robe o mate. Esta unidad no se rompe por las actuaciones de los seres humanos. Esta unidad es intacta. Es la iglesia que Jesús fundó. La unidad en lo esencial no impide la variedad en lo accidental. La unidad está en los unidos a la cátedra de Pedro. Los hermanos separados, sin embargo, ya particularmente sus comunidades y sus iglesias no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar a los que regeneró y convivificó en un cuerpo y en una vida nueva. Estas iglesias y comunidades eclesiales, por la diversidad de su origen, de su doctrina y de su vida espiritual, discrepan bastante. Y no solamente de nosotros, no solamente de la Iglesia Católica, sino también entre ellos mismos. No se ponen de acuerdo ni siquiera en el número de los sacramentos. La libre interpretación de la Biblia de los protestantes lleva naturalmente a multitud de errores, herejías y a la desunión. Ellos nos acusan a los católicos de que interpretamos la Biblia a nuestro antojo y manejamos, cosa que no es cierta, porque manejamos una misma doctrina, tenemos una misma doctrina en todo el mundo. No es lo que nosotros querramos creer, sino lo que la iglesia, el magisterio de la iglesia nos ha enseñado a lo largo de los siglos, no hoy, no solamente ayer, a lo largo de todos los siglos.
Ellos nos acusan de que interpretamos la Biblia a nuestro antojo y no es cierto, pero son ellos los que se han ido ramificando y dividiendo y creando una doctrina nueva a lo largo, pues, desde el año 1500 para acá. Entonces, pues, son ellos los que interpretan las Sagradas Escrituras a su manera, a su antojo, y le dan una interpretación personal sin una justificación bíblica. Vemos que las denominaciones protestantes son independientes unas de otras. Las iglesias protestantes de hoy vienen de Lutero, de Calvino y de Enrique VIII. Del luteranismo salieron las iglesias evangélicas reformadas. Del calvinismo, de los presbiterianos y los mormones, es decir, de Juan Calvino salieron los presbiterianos y los mormones. De los anglicanos salieron los metodistas, los episcopalianos, los presbiterianos, los pentecostales unidos, los bautistas, los adventistas, y de los adventistas salieron los testigos de Jehová. Entre los protestantes hay muchísimas divisiones en la determinación de cuáles son los puntos fundamentales que hay que creer. No se ponen de acuerdo ni siquiera en el número de los sacramentos, ni en la eternidad del infierno, ni siquiera en la divinidad de Jesucristo. Si te ha gustado, no olvides darle tu like, compartir y